Hola, amados hermanos de la Iglesia Visión de Guerra, nuevamente qué bendición estar con ustedes, los que pastores Katy y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría, palabra la cual el Señor nos da por su gran misericordia, nos edifica a nosotros y esperamos que a través de ella sea edificado usted. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva misericordia esta mañana, porque tú sigues siendo fiel, bendito Dios. Te pedimos que bendigas de una forma especial a esa persona que nos está viendo, a cada familia representada, Señor, que sea tu nube de gloria sobre ese hogar y que esta palabra, como dije anteriormente, sea de gran edificación y como siempre te pedimos, la misma sea, Señor, más un hacer que un oír, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, seguimos con la iniquidad. Amén. La cuarta parte. Dijimos que iba a ser largo porque la iniquidad es muy extensa y hay muchas cosas que es necesario aprender. Ojalá que ustedes lo puedan compartir con otras personas para que, o escuchando lo que estamos hablando, comiencen a hacerse un autoanálisis y comiencen a romper en el nombre de Jesús todas esas cadenas que han venido de generación en generación y que ahí están estorbando para la plenitud de lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Amén, amén. Y eso es un tema que nosotros lo vemos, lo vivimos casi que de día a día, porque nuestro ministerio está muy basado en consejerías y hemos visto a través de muchos años y muchas consejerías cómo este tema de la iniquidad afecta tanto a las personas, ¿verdad? Y si el Señor pone esto en nuestro corazón es porque tiene algo especial para la persona que lo está viendo, porque le está hablando sobre un problema que ha afectado, está afectando y si no se para va a seguir afectando a su familia por generaciones. Así es, la semana pasada hablamos de los huevecillos, de la iniquidad de los huevecillos de víbora, ¿verdad? Correcto. Ahora, inicias con el tema. Amén. La iniquidad va a impregnar el espíritu del ser humano en el instante que es concebido. El embrión recibe en ese momento toda la información o herencia espiritual de la maldad. Qué tremendo eso, ¿verdad? La iniquidad es como un cordón a donde se van grabando todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a las siguientes generaciones. Ahí fue donde inicié hablando de lo que sucede a través de la iniquidad por nuestras generaciones. Así como la palabra nos dice que el Señor bendecirá hasta 1000 generaciones, lamentablemente la iniquidad es algo que viene, no sabemos desde cuánto atrás, pero ahí está y se sigue viendo en las familias. La iniquidad está en las tinieblas y el diablo va engarzando las maldiciones que vienen de nuestros antepasados, lo que será un obstáculo para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. Obviamente, una persona que camina bajo este sistema de iniquidad, pues va a ser muy difícil que pueda recibir las bendiciones de Dios porque las está obstaculizando, las está deteniendo en este caso, ¿verdad? La herencia del pasado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma para que empiece a desear hacer el mal. Será una fuerza irresistible que arrastrará a las personas a cometer el pecado. Pecados abominables. Esta fuerza espiritual la tienen 30 personas por encima de ti. La buena noticia es que Cristo vino a vencer el pecado y a deshacer las obras del diablo. Definitivamente, ¿verdad? Si no fuera por el sacrificio de la cruz, hoy no estaríamos hablando de un tema tan importante y que afecta tanto a la familia. Sí, amén, Fer, y eso es importante. Cuando estás diciendo de esas 30 personas sobre ti, son nuestros antepasados, pero que marcan. O sea, no son los tíos, no son los hermanos, no son los primos, son nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. De 30 generaciones para atrás, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido. Todo lo que se ha venido marcando. Tal vez alguno lo rompe de una manera, pero otra descendencia viene y lo vuelve a abrir. Y se sigue retroalimentando. Por eso es que tenemos que hacer un corto y decir no más.
Pues yo diría que tiene una continuación, porque el hecho de que alguien no lo hubiera hecho no significa que se haya ido. Fue una persona que se abstuvo, que tal vez alguien le habló de Cristo y tuvo el temor santo que hablamos, pero ahí está. Y viene la otra generación y ese sí ya puso... Lo alimentó. correcto. Ok. Vamos a leer el Salmo 32 del 2 al 5 y este salmo nos habla de bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad o bienaventurado el varón, dependiendo de la versión, que a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto lo conocemos todos y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí recordemos cuando dimos lo que significaba Sela, es hacer un respiro, un espacio, meditar en lo que Dios nos está hablando y seguir leyendo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vuelve a decirnos Selah. Este salmo lo escribió David después de haberse arrepentido de haber hecho lo que había hecho. Recordemos que en el Salmo 51, David dice que en pecado fui formado y en el vientre de mi madre. Y le pide al Señor que lo lave con hisopo. El hisopo no es el hisopo de lavar los chupones, es el hisopo, la planta medicinal que crece en Israel, que es altamente en penicilina. Y recordemos que con hisopo se marcaron los dinteles de la casa cuando salieron de Egipto. Entonces, entendamos lo que es hisopo. Lo que nosotros tenemos que hacer, declararle al Señor, Fer, nuestras iniquidades, nuestros pecados. El Señor nos está hablando de que es necesario que le confesemos a Él lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros como padres somos permisivos y dejamos que nuestros hijos tengan relaciones sexuales sin estar casados. Y estamos abriendo una brecha de iniquidad. O nuestros hijos, como ya son adultos, deciden vivir en unión libre y tal vez el abuelo, el bisabuelo o el tatarabuelo vivieron en unión libre y nosotros se lo permitimos. Y es necesario quitar esa iniquidad de nuestra vida, confesarle al Señor para que el Señor sane, para que el Señor liberte, para que el Señor restaure. En Éxodo, el Señor también nos dice en Éxodo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero que para que el Señor nos defienda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar acampando alrededor del Señor. Porque queremos que Dios nos defienda, pero no queremos morar bajo la sombra de sus alas. Correcto. Su sombra para nosotros no es importante. Y el Señor dice que meditemos en la palabra de día y de noche. Y vemos que hay manos contaminadas de sangre, labios que pronuncian mentira. Y tal vez esas manos contaminadas de sangre, Fer, no son esas manos que han asesinado a una persona físicamente, sino que tal vez es una persona que mata con su boca, por la maldad en la lengua, por las injusticias. Podemos hacer el bien y no lo hacemos. El no juzgar con la verdad y confiar y hablar vanidad o pensamientos de iniquidad, hacer el mal, pensamientos de maldad, amargura, resentimiento, odio, rebeldía, apartarse de Dios. También hay personas que toman el nombre del Dios en vano y para todo dicen el nombre del gran yo soy. Y lo estamos tomando en vano. No a todo le podemos decir amén. No todo le podemos decir en el nombre de Dios. No todo podemos, porque muchas veces pasa algo y ya mencionamos el nombre de Dios y lo estamos haciendo impíamente. No honrar al padre y a la madre, eso es iniquidad. El adulterio es iniquidad, el robo es iniquidad, la codicia es iniquidad, las contiendas es iniquidad, las herejías es iniquidad, las borracheras, las envidias, la avaricia, el amar al mundo, la desobediencia, amor a sí mismo, el orgullo, la altivez, la ingratitud, el egoísmo, la inmisericordia, la crueldad, la traición, la prostitución,
los divorcios no justificados, la depravación sexual, el miedo, y sigamos poniéndole lo que trae la iniquidad como tal. Hay tantas cosas que no mencionamos aquí, porque sería mucho, pero que están ahí y que forman parte de la iniquidad. Y no lo vemos como iniquidad, porque tenemos derecho podemos ser. Sí, amén. Nos vamos a volver un momentito al Salmo. Al Salmo no, a la palabra que leyó. Sí, al Salmo. Al Salmo 32. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Dice, el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Si usted, ahora que estamos tan cerca de Halloween, vea a las diferentes cosas que hacen las brujas o los zombies o eso, usted lo va a identificar como alguien que tiene los dedos feos, las manos dobladas, como si tuviera artritis, como si tuviera un problema, una enfermedad terrible. Y el Señor, como que me mostraba eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Estas personas que llevan el peso de la iniquidad, o sea, así me lo mostraba el Señor, como una bruja, pero estas personas que tienen ese peso tan grande de la iniquidad, usted los verá siempre malhumorados, siempre los verá en problemas, siempre los verá decaídos, siempre los verá con un semblante oscuro en su rostro. Esta cuestión de la iniquidad, veo yo a las personas no como una persona que tiene a Cristo en su corazón, que es feliz, que es jovial, que sabe que el Padre de Gloria reina en su vida. Entonces, esto de la iniquidad me hace ver a las personas como de esa manera. Por eso ahora, Fer, también yo decía que es necesario decirle al Padre, porque tenemos que confesar nuestra culpabilidad. Amén. Tenemos, sí, Señor, en la juventud, cuántas cosas, cuántos errores se cometen. ¿Por qué? Por falta de madurez. Pero tenemos que volvernos al Señor y decirle, Señor, ya yo no quiero vivir más eso. Yo no quiero que esto pase. Tenemos que cortar con la iniquidad. Sí. Ligando esa palabra con esa palabra anterior del Salmo, me lleva también el Señor al valle de los huesos secos. ¿De Ezequiel? ¿Verdad? Es como un valle de huesos secos que no tiene vida, que está muerto. Es como una planta cuando empieza a secarse y ve uno como va decayendo las hojas, las ramas, hasta que toda la raíz se pudre. Sí, y Fer, lo importante de confesarlo al Señor es que nosotros, como hijos de Dios eterno, nos limpiamos y rompemos. Amén. La iniquidad se puede definir como una acción o pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. En la Biblia, la iniquidad es vista como algo negativo y se asocia con el pecado. Eso es definitivo, ¿verdad? Una persona que está llena de iniquidad es un pecado constante en su vida. La maldad y la injusticia. Es importante destacar que la iniquidad no solo se refiere a acciones malintencionadas, sino también a acciones que incluso pensamientos que van en contra de los mandamientos de Dios. Porque cuando pecamos, cuando hacemos cosas que no están bien, vamos a estar en contra de lo que Dios ha demandado en su palabra, en esos estatutos que están en la palabra. Además, la Biblia también enseña que la iniquidad puede tener consecuencias graves, tanto para la persona que la comete como para aquellos que están a su alrededor. Y eso es muy bueno porque a través de la iniquidad, cómo afectamos nosotros nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, nuestro entorno educativo, los del colegio. Y el propio entorno. Personal principalmente, ¿verdad? La iniquidad puede generar divisiones, dolor, sufrimiento en relaciones humanas y alejar a otras personas de Dios y su propósito en la vida. Imagínese usted qué tremendo que todavía se meta la iniquidad en la misma iglesia. Entonces, pues, estaríamos viendo en este aspecto asuntos como el chisme, ¿verdad? Como ¿cómo se dice cuando alguien quiere el ministerio de alguien? Usurparlo. Sí, o celo ministerial. Celo ministerial. Todo esto son cuestiones de la iniquidad. Por esta razón es importante reconocer la iniquidad de nuestras vidas
y buscar ayuda de Dios para superarla y vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué pasa cuando hay iniquidad en una persona? No está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona, y estoy hablando no de lo secular, estoy hablando de la iglesia en este momento, cuando nos encontramos con personas que creen que los dones son porque son muy caros y no porque se los dio Dios? Personas que, ahora hablamos del celo ministerial, personas que hacen chismes, personas que no les gusta un hermano porque ese hermano va progresando espiritualmente. Todo esto al final es parte de iniquidad que posiblemente viene de sus antepasados, aún cristianos que han venido con ese problema y no han cortado eso. Sí, así es. Este tema de la iniquidad, por favor, es algo muy importante. Amén. Es sumamente importante. Recomiéndenselo a otras personas. No seamos egoístas, porque la gente hoy por hoy quiere oír nada más lo que está pasando con Israel y con Hamas, con Turquía, con Siria, con Rusia, con... Eso es lo que quiere oír. Lo que quiere ver es buscar las profecías que si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, pero no están dando la importancia de que hay que romper con la iniquidad para poder ir adelante del Señor sin mancha y sin arruga. No seamos egoístas, compartamos este tema con otras personas, porque es ingrato que mucha gente se pierda por el egoísmo humano. Sí, me parece muy importante porque no cabe duda que cuando uno escucha un tema, lo primero que se le viene a la mente es la persona que está en este problema. Y es a esa persona a la que le tienes que hablar. Es esa persona a la que tiene que oír y tiene que ver este mensaje. Porque tal vez a través de esto te estás ganando un alma para Cristo. Amén. Y si te gusta el mensaje, por favor, danos un me gusta, compártelo. Invita a otras personas a suscribirse al canal y comparte el tema. No seamos egoístas. Amado Señor, Dios Padre eterno, justo y verdadero, príncipe de paz. Te damos gracias, Padre, porque aunque son muy pocos los que están viendo este tema, Señor, aunque son muy pocos, Padre de la gloria, los que lo pasan por alto, papá, los que lo quieren ver y muchos lo pasan por alto, Señor. Hoy, Padre de la gloria, te pedimos por estas personas que necesitan ser libres, papá, que necesitan quitar arrugas, manchas, Señor, para poder estar delante de ti con un corazón sano, limpio, puro, Señor. Padre, mientras estamos en este valle de sombra y de muerte, Padre, te pedimos que tu mano poderosa nos sostenga y que tu bendición venga a nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibamos todos un shalom alejem. Feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto. Amén.